Mi nombre es Alberto Quiroga, soy técnico en la parte de suelos, de manejo de suelos y evaluación de la experimental del INTA de Anguil y docente en la Facultad de Agronomía. Y hoy, bueno, hemos establecido este lugar de encuentro que es Lincoln para poder, de alguna manera, compartir algunos avances que se han logrado en lo que es la caracterización de los suelos en cuanto a su calidad, en base a indicadores muy sencillos, indicadores visuales que le llamamos nosotros de campo, donde la muestra, no sale una muestra del campo hacia un laboratorio, sino que abriendo una calicata, que es un pozo de unos de 1,5 metros, 2 metros de profundidad, observar el perfil del suelo, un perfil que ha venido de alguna manera acumulando, registrando los manejos nuestros. O sea, el suelo es como que, digamos, sería como un registro, digamos, de las cosas que hemos hecho, que las ha ido incorporando y que las tiene en su suelo, en su estructura, en sus raíces de los cultivos, en el color, en distintos indicadores. En este caso vamos a ver 12 indicadores o rasgos que le llamamos así, que observando en el suelo nos permite de alguna manera saber cómo estamos de salud y qué aspectos de la salud deberíamos o no, si es necesario, mejorar para poder de alguna manera mantener producción, si es que la producción sigue siendo buena, no perder o recuperar algo de la capacidad productiva de ese suelo si es que realmente detectamos unos problemas de salud. Vos sabés que te cuento que este año, por lo que sabemos, por la crisis, por la lluvia, por el agua, se ha trabajado muchísimo. La demanda es muy grande porque a veces en este problema de que no me va demasiado bien, no sé si es un problema de salud el que tengo o es la falta de lluvia, a veces se confunden los dos efectos. Y lo importante, digamos, es que cuando uno recurre, digamos, a entender qué le está pasando al suelo, puede de alguna manera elaborar estrategias más adecuadas que a veces atemperan o atenúan. Vos fijate que en nuestra zona, que es un poquito más hacia la Pampa, este año nosotros, viendo, digamos, que las napas se habían retirado en profundidad, buscamos raíces más profundas y desalentamos por ahí al productor de hacer maíces con raíces más cortas, soja de grupos cortos, y lo mandamos más a girasol, que es una raíz que explora hasta 1 metro más de profundidad. Y vos sabés que estamos, es decir, los maíces fueron a silo porque no llegaron a cosecha, y estamos cosechando girasoles de 3.200, 3.600 kilos. Y esto se hizo en junio. Vos fíjate que en junio, de alguna manera, viendo cuál era la situación, no de las lluvias que sabíamos si iban a venir o no iban a venir, es muy difícil, pero sí viendo la situación de los perfiles de suelo, cambiamos estrategias de cultivo en varios campos de productores, y hoy los productores te dicen, bueno, mirá, esto ya lo incorporo al campo y no se va más del campo, porque viendo lo que pasó este año, ahora, lógico que si a vos te llueven los 950 o 1.000 milímetros que normalmente llueve, estas diferencias no se ven, se empareja todo. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que esta estrategia de poder revisar los lotes con tiempo y cambiar a veces cultivos, buscar estrategias de acoplamiento a una napa que se me retiró o a una humedad que no tengo, y más o menos 2 o 3 de cada 10 años, esto es positivo? Habrá 6 o 7 años donde vos hiciste el esfuerzo y porque llovió y emparejó toda la lluvia no te diste cuenta, pero lo mismo estuviste, digamos, achicando el riesgo de que si pasa te hubiese ocurrido ese problema, ¿no? Entonces, una vez que el productor o que los colegas, en este caso, hoy estamos reunidos alrededor de 50 ingenieros agrónomos, nos hemos reunido aquí en este campo, ¿no es cierto?, aquí cerquita de Lincoln, para entender cómo a través de simples observaciones visuales podemos primero determinar la vocación productiva del perfil del suelo que estoy pisando, cuál es su vocación productiva y después el estado de salud de ese suelo para que esa vocación productiva se exprese, el cultivo pueda expresar eso que el clima y el suelo nos están habilitando. Es decir, suelos que se parecen en cuanto a textura, profundidad, horizonte, se diferencia a veces el estado de salud. A veces nosotros le decimos,
yo puedo tener por altura, por altura de una persona, yo puedo decir 2 metros 10, 2 metros 10, 2 metros 10, los tres deben ser bárbaros basquetbolistas. O sea, para jugar al básquet los tres por altura me dan. Pero uno tiene sobrepeso, el otro tiene un menisco roto, el otro tiene, ¿no es cierto?, un esguince de tobillo. Entonces, eso quiere decir que genéticamente puede ser un buen basquetbolista, pero el estado de salud actual hace que si no se recupera no va a meter un doble. Y eso nos pasa a muchos suelos. Hay suelos que hoy, cuando los ponemos a producir, le cuesta generar un doble, un triple, digamos, cuando lo ponemos a funcionar el cultivo en la cancha, ¿no es cierto? Para que se entienda un poco, ¿no? Entonces, si no entendemos por qué no invoca el doble o el triple, cuál es el problema de salud que lo condiciona, difícilmente podamos planificar una solución. Y eso es lo que estamos haciendo, identificar los problemas de salud, pero con determinaciones sencillas, no irnos por ahí a buscar cosas muy sofisticadas, sino simplemente como si el suelo nos hablara, ¿viste? Estamos ahí frente al suelo y decimos, che, ¿cómo andás hoy? ¿Cómo te preparás para esta campaña? Como si le estuviéramos diciendo esto, a ver, ¿cómo estás de humedad? Y tengo 80 milímetros, tenés 80 milímetros, bueno, y a ver el color, ¿cómo estás? ¿Estás pálido? ¿Qué te está pasando, no es cierto? ¿Qué pasa que las raíces no entran dentro de los agregaditos? ¿Por qué los agregaditos están cerrados? Y entonces, esos nutrientes que están dentro de un agregado en el cual no entra una raíz, el laboratorio te dice, sí, hay 15 partes por millón de fósforo, pero la raíz que no entra en ese agregado no lo encuentra. Entonces, el laboratorio te dice 15 partes por millón y la planta dice, no, yo acá tengo 8. El resto no llego. Entonces, esas cosas, si no las ves a campo, por eso que lo que estamos alentando es volver a una agronomía de domicilio. Así como el médico puede atenderte en el consultorio o en el domicilio, creemos que hoy gran parte de la agronomía de nuestro país necesita recuperar a algunos médicos que vuelvan a trabajar, a visitar al paciente a domicilio. Porque si no, estos temas que estamos hablando no los vemos. Es difícil extrapolar, digamos, una porosidad, una raíz que dobla, que no crece, un problema de un agua que no entra, que la puede identificar una muestra que va en una bolsita a un laboratorio, ¿no es cierto? Yo te diría que si vos me decís cómo ha aparecido en la década del 90, sobre todo la década de mediados del 80, 90 y principios de este siglo, la parte nutricional era quizás lo que generaba variación de rendimiento. Le pongo nitrógeno, fósforo, ahora estamos hablando un poquito del zinc, por ahí del magnesio, a veces del boro, según el cultivo. Entonces, la parte de nutrición de cultivo se ocupó gran parte de la preocupación del productor. Y un problema que limitaba el rendimiento, pero que era de fácil solución, porque vos hoy con el celular te llega la información del laboratorio a las 10 de la mañana, te llegó el mensajito por WhatsApp y te dice tenés 10 partes por millón de fósforo. Agarraste y decís, tengo que poner fósforo si va a ser maíz. Agarraste el mismo celular y nomás llamás a la cooperativa o al distribuidor y le decís, che, mandame un camión con fosfato de amónico o superfosfato. Y a las 5 de la tarde tenés solucionado el problema. Entonces, ese es el tema, el aspecto, digamos, de lo que vivimos década del 90, mediados del 80. A partir del 2000, 2005, yo te diría más o menos, comienza a ver que el aporte de nutrientes no alcanzaba, no solucionaba todos los problemas de brechas de rendimiento. Había cultivos que aún aplicándole fertilizantes no movían demasiado el rendimiento porque empezaron a manifestarse problemas de salud física. Esa lluvia que antes de 40, 50 milímetros que te podía entrar en una hora, ahora esa misma lluvia necesita 2 horas, 2 horas y media para entrar en el mismo suelo. ¿Por qué? Porque tiene menos cañería. El suelo empezó a perder habilidad para recibir la lluvia, ¿no es cierto? Así como le cuesta el agua entrar en el suelo, cuando el agua está almacenada en el suelo y la raíz que está en el suelo succiona para sacar esa agua de lluvia que entró, también le cuesta sacarla. Como al agua le cuesta entrar, le cuesta salir. Y eso a veces demora la necesidad de una planta de poder aguantarse una temperatura de 30 a 35 grados porque necesita transpirar para bajar la temperatura de la hoja, porque hay mucho sol. Y como le cuesta sacar el agua, no lo puede hacer y se me funde el motor. Golpe de calor que le llamamos, hojas de soja que se ponen plateadas, hojas de girasol que se caen o el maíz que se acartucha, aún teniendo agua en el suelo.
pero con cañerías, con pocos caminos de acceso para esa agua, para usar esa agua. Entonces, este problema ya es difícil, porque si vengo yo y se lo digo al productor, el productor no le puede decir a la cooperativa, mandame un camión de macroporos. No se vende. Entonces ahí yo te diría que el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tenemos, es pasar de aquellos factores que me limitaban, ¿no es cierto?, como insumos, el nitrógeno, el fósforo, los nutrientes, a aquellos factores que me están limitando, pero que yo no los puedo comprar y los tengo que manejar como procesos. Entonces, un problema de fósforo yo lo soluciono en el día, un problema de macroporo me lleva 4 años recuperarlo, esa capacidad. Entonces, entender estos procesos, entender esta agronomía, por supuesto que es difícil, porque decirle a un productor, vamos a meter un cultivo de servicio, un cultivo de cobertura, para mejorar la macroporosidad y el efecto lo va a ver en el rendimiento del maíz dentro de 4 años, y el productor te dice, bueno, sí, hice 1 año, 2 años, pero no veo respuesta, porque esos procesos para mejorar esa parte de salud del suelo lleva tiempo. Para nosotros, digamos, es mucho, como profesionales del INTA, es mucho más fácil armar un WhatsApp y desde la oficina decir, nos reunimos a las 10 de la mañana y dar una charla virtual, que es lo que ha crecido de alguna manera en los medios de comunicación, la forma de comunicar la agronomía, ¿no es cierto? Es mucho más fácil eso que hacerte, digamos, 700 kilómetros en ida y vuelta. Pero ¿qué pasa? El colega normalmente que recibe la información a través de una charla virtual o de una charla presencial que vos la das en un salón, normalmente escucha, posiblemente se motive en el momento o los próximos pocos días, digamos, después de la charla, quede motivado, pero en la medida que no ve, que no toca, digamos, que no se acerca a la problemática y la ve digamos, y camina sobre el problema, es muy difícil a veces que tome iniciativas. Entonces yo creo que el desafío de la agronomía a domicilio es un desafío doble. Primero es identificar la problemática donde el problema está, que difícilmente lo pueda trasladar, ¿no es cierto?, al consultorio. Y segundo, que el colega, reconociendo la problemática y viendo cómo la problemática limita a un cultivo de maíz, como en este caso, a un cultivo de girasol, a un cultivo de soja, reconociendo la problemática, ¿no es cierto?, no porque se la contaron, sino porque la vio, tome más iniciativa y tome más partida, digamos, en esto de que es elaborar estrategias de manejo y de recuperación en algunos casos de suelo, ¿no?